pocas ciudades europeas representan también el drama que la Segunda Guerra Mundial significó para el mundo. Un pasado que será más presente el próximo 9 de noviembre de 2019, cuando se cumplan 30 años de la caída del muro de Berlín, prácticamente al mismo tiempo que la ciudad estuvo dividida entre este y oeste. Una oscura etapa que recuerda monumentos como la Puerta de Brandenburgo o el propio muro. Sin embargo, si algo caracteriza a Berlín es su capacidad para rehacerse y cambiar, y hoy luce como una ciudad vibrante. Una vitalidad que se palpa en sus bares, cafeterías y discotecas. Una visita a Berlín te llevará a repartir tu tiempo entre tiendas independientes, restaurantes, museos y monumentos que atestiguan la fascinante historia de la ciudad. Eso sí, planifica bien tus días, porque la capital alemana tiene mucho que ofrecerte y puedes perderte deambulando por sus calles. Ahora comienza Ventana o Pasillo, el podcast viajero de Valencia Plaza, con Xavi Moret y Olga Briasco. Ryanair vuela directamente entre Valencia y Berlín y Swiss y Lufthansa ofrece la posibilidad de llegar con cómodas escalas en Alemania. Muchas películas se han rodado en Berlín, pero destacaríamos Goodbye Lenin y La vida de los otros. Eso sí, también escucha el disco de Pink Floyd, The Wall. Berlín celebra en 2019 el 30 aniversario de la caída del muro. Aunque ha programado actividades durante todo el año, el plato fuerte será un gran festival urbano entre el 4 y el 10 de noviembre, con exposiciones y representaciones de lugares emblemáticos como la Puerta de Brandenburgo, Alexanderplatz o la East Side Gallery, el tramo de muro que aún se conserva como museo al aire libre. Si estás más de 3 días en la ciudad, echa un ojo a las opciones que te brinda Berlin Welcome Card, porque es la mejor opción para moverte por la ciudad. Y además, tienes descuentos en algunas atracciones y museos. Os dejamos el enlace en las notas del episodio. Mi paseo. Pues sí, es verdad que Berlín tiene muchísima historia, y a mí una cosa que me gusta mucho de la ciudad es que ha sabido recrearla a través de muchos rincones o muchos ambientes de la ciudad. Y hay muchísimos que recorrer, muchísimos muy interesantes. Es que no hace tanto. Claro. Piensa que el muro dividió muchísima gente, incluso familias, amigos, parejas. Es cierto que son atrocidades, algunos de ellos, que se han cometido no hace tanto tiempo. Si te detienes a pensarlo, es verdad que cuando visitas alguno de estos escenarios te sobrecoges. Sí. Los campos de concentración, por ejemplo, que hay uno muy cerquita de Berlín que se puede visitar, el de Sachsenhausen. Sí, pero estamos aquí en Berlín. Sí. Y es tan grande que hay que empezar por un punto. Sí. ¿Qué punto empezaría? Bueno, a ver. Yo te voy a proponer un recorrido esencial, ¿vale? Imagínate, ponte en situación a alguien que dice, ¡guau! Este año es el año perfecto para ir a Berlín porque es el 30 aniversario de la caída del muro y, como hemos dicho, hay cantidad de actividades programadas. Me voy a Berlín, pero no he ido nunca y quiero hacer un recorrido básico. Pues yo te propongo el recorrido esencial por Mitte y lo que no te puedes perder de Berlín. Mitte es la zona centro de Berlín, ¿vale? Entonces, yo iniciaría la visita en Potsdamer Platz, que seguro que la conoces. Es famosísima esta plaza. Dime un poco más. Potsdamer Platz, una plaza así de aspecto futurista que está en el centro de Berlín. Claro. Y una marca ahí, ¿no? Rascacielos, Sony Center. Sí. Sony Center. Ya sabía yo que a ti el Sony Center te iba a anclar perfectamente en qué punto de la ciudad estamos. Bueno, después de la guerra, la ciudad, o este punto en concreto de la ciudad, quedó prácticamente destruido. Entonces lo que se ve hoy es el resultado de un proyecto de reconstrucción no tan lejano, bastante reciente, porque la plaza estuvo arrasada durante muchos años. Entonces de ahí que tenga ese aspecto futurista, con esa cantidad de rascacielos, con la presencia del Sony Center, que la cúpula de aspecto futurista que cubre toda la plaza. Y hay cantidad de edificios, sí, pero todo con ese aire moderno o vanguardista, ¿no? Es la parte más moderna de la ciudad. A mí me llamó la atención de esto, de este punto, la cantidad de solares que hay todavía vacíos. Sí, es verdad.
y el hecho de que algunos de ellos estén cubiertos con lonas que imitan fachadas, como para que no se note todavía esos huecos. Y es que, como decíamos antes, tampoco hace tanto. No ha dado tiempo a reconstruir todavía esta zona de la ciudad. Eso es muy llamativo. Y si te fijas, hay tramos de Potsdamer Platz donde está marcado el trazado del antiguo muro. Sí, o sea que esto verdad. está en el centro de la ciudad. A mí es un punto que me gusta mucho y me parece muy bien para comenzar. Y desde aquí yo me iría un poquito al norte y en poquito tiempo llegas a la zona donde está, bueno, pues el icono principal de la ciudad, probablemente la Puerta de Brandenburgo, junto al el monumento al Holocausto, dedicado a los 6 millones de judíos que murieron víctimas del Holocausto, y el Parlamento. Lo primero que nos encontramos es el monumento a las víctimas del Holocausto. Fue decisión del Parlamento alemán en 1999 que había que, de alguna manera, construir un monumento en el centro de Berlín que rindiera homenaje a los judíos asesinados en Europa y como con concurso de diseño para plasmar ese recuerdo, ¿no? Ese memorial, que consiste en 2.711 bloques de cemento de diferentes alturas, tamaños, todos de color gris, bueno, pues gris oscuro de cemento, colocados en distintas inclinaciones, forman como un laberinto. Sí. Es un espacio abierto día y noche, se puede visitar, se puede recorrer, puedes pasar entre los bloques, y como el suelo está así a distintos niveles, los bloques están inclinados, tienen distintos tamaños, todos son así como cubos, ¿no? O rectángulos, pues da una sensación como de mitad agobio, mitad mareo, ¿no? Y yo creo que consigue efectivamente plasmar muy bien esa sensación la que sí, se sentía. Turbadora, ¿no? De lo que supuso aquello, ¿no? Yo creo que está muy acertado. Se duda de o se discute a lo mejor su sentido como memorial porque alguien lo discute. Sí. Pero realmente yo creo que se ha asentado ya en el imaginario de la ciudad como el gran monumento de recuerdo, ¿no? A las víctimas, yo creo. Y muy cerquita de allá está uno de los must de la ciudad, ¿no? Como decía, la archifamosa Puerta de Brandenburgo, que no es solo un monumento bonito que recuerda la entrada de un templo de la Acrópolis de Atenas por su aspecto, sino que ha sido el escenario de episodios verdaderamente decisivos en la historia de la ciudad y de toda Europa. Es la única puerta antigua de Berlín que se conserva desde que Federico el Grande mandó su construcción a finales del siglo XVIII. Y bueno, desde entonces ha sido testigo, como decía, de cantidad de sucesos determinantes en la historia del país. En 1933, por ejemplo, el ascenso del partido nazi. Y desde que se levantó el muro, que en realidad eran dos muros con un espacio en medio, pues quedó en esa especie de tierra de nadie que había en el espacio entre muros, hasta que cayó fue derribado el muro en 1989. Y desde entonces pues la puerta ha quedado como el principal símbolo de la reunificación de Alemania. Es un lugar peatonal, con mucha animación siempre, el inicio de la avenida Unter den Linden, en fin, siempre un punto muy animado y muy fotografiado, por supuesto, de la capital alemana. Pero no, aquí no será un selfie. No, aquí no nos haremos el selfie, nos lo haremos en otra parte. Al lado está el impresionante Parlamento y la espectacular cúpula diseñada por Norman Foster, que también recomiendo visitar. ¡Hombre! Y como estábamos en la avenida Unter den Linden, que es una avenida monumental de las principales de Berlín, si caminas en dirección al este, bueno, pues vas a pasar frente a algunos de los edificios más emblemáticos de la capital alemana, ¿no? Como la Ópera Nacional de mediados del siglo XVIII, que, bueno, si tienes ocasión de visitarla, destaca por su interior rococó, así con una decoración muy, muy recargada, ¿no? Y hay, sobre todo allí, un edificio que a mí me gusta mucho, que está justo enfrente de la ópera, pero que suele pasar desapercibido, que es la Neue Wache, la Nueva Guardia. Ah. ¿Sabes de cuál te hablo? Sí, la de la escultura, ¿no? Exacto, sí. A mí me gusta mucho, y ya te digo, porque no es un edificio que destaque en el entorno en el que está, tan monumental, pero por lo que significa o por lo que representa, a mí es un rincón que de verdad me encanta. El edificio es de una simplicidad extrema y casi conmovedora, ¿no? Después de la reunificación alemana fue elegido este edificio como el principal memorial de las víctimas de las guerras y los totalitarismos. Sí, todas todo. Las víctimas, ¿vale?
El edificio es de aspecto neoclásico, recuerda a un templo griego también. Lo diseñó el arquitecto Carl Friedrich Schnigel en 1818. ¿Por qué conmueve este edificio? Porque es un inmenso espacio vacío y lo único que hay dentro es una réplica de la escultura de la madre con el hijo muerto y el resto es todo, como decía, vacío. Nada, no hay ningún adorno. Está todo Las vacío. flores. Sí, las flores que deja la gente que lo visita. Arriba tiene un óculo que permite el paso de la luz a la escultura, iluminar la escultura que está en el centro y que le da pues un ambiente un aire un poco teatral, un poco tal, ¿no? Por la luz, y la escultura está expuesta a todo tipo de inclemencias, no solo a la luz del sol, sino a la lluvia, la nieve y todo lo que trae el clima berlinés. Y para mí es una metáfora perfecta de la indefensión del ser humano ante la barbarie de los conflictos bélicos y los totalitarismos y tal. Para mí es un espacio que recoge muy bien ese significado. Y que invita ¿no? a reflexionar sobre todo eso. Exacto. Para mí es un sitio para estar allí y reflexionar sobre todo lo que significa, ¿no? O sobre todo lo que pretende recordar. Y bueno, yo para terminar el paseo, que ya llevamos mucho visto, yo doy dos opciones. Si te vas hacia el sur, tardas un poquito, pero no demasiado, es un paseo agradable. Está Checkpoint Charlie, que es un antiguo puesto fronterizo que se levantó en septiembre del 61 y allí pues las fuerzas aliadas registraban a los soldados americanos, británicos o franceses antes de que pasaran a la parte oriental de la ciudad, que se mantiene hoy, pero para mí con un poco desvirtuado por el aire réplica. es un poco turistada, ¿eh? Sí. Pero bueno, como está allí donde estaba Meita, pues bueno, está bien recordar Además la te ves historia. ahí al soldadito americano, Sí. la gente haciéndose fotos. No Exacto. lo sé. A mí me dejó un sabor raro. Sí, es ¿sabes? que exacto. Porque intenta recordar... Como todo es tan solemne en Berlín, aquí Sí. es un poco frívolo, ¿verdad? Sí. El punto este. Mira, yo, como decía, doy dos opciones. Desde la Nueva Guardia, si te vas al sur, Checkpoint Charlie. Pero si te vas al norte, llegas a un punto fronterizo mucho más interesante, mucho más desconocido, pero para mí que de verdad sí que tiene ese punto de solemnidad o de realismo que requiere, ¿no? La historia que recrea, que es el Palacio de las Lágrimas. ¿Lo conoces? No me suena. Sí, es que es muy poco conocido y de hecho suele pasar bastante desapercibido. Es una antigua estación de tren, era la última estación de la línea este-oeste antes de llegar a la frontera con el Berlín Occidental. Cuando se levantó el muro, se transformó en un control de frontera para los berlineses que cruzaban o que volvían del lado occidental. Y durante décadas, pues como tal, fue escenario de dolorosas despedidas entre berlineses, cuyas vidas estaban marcadas precisamente por la división, ¿no? Por tener que despedirse demasiadas veces. Por eso tiene ese calificativo de Palacio de las Lágrimas, ¿no? Sí. Se vertieron muchas lágrimas allí. Bueno, hoy es un edificio que es absolutamente anodino, pero se ha remodelado y desde mediados de los 90 pues alberga una exposición permanente sobre cómo vivían los berlineses de entonces, el impacto de esa división cotidiana, ¿no? Y hay fotos de la época, una cabina de control, algunos documentos, archivos. Es un lugar que tiene ese valor histórico que para mí no tiene el Checkpoint Charlie, por ejemplo, aunque sí, es sí, mucho es menos cierto. conocido. Yo recomiendo visitar este. Entonces yo creo que hemos dado un recorrido, bueno, ni muchísimo menos hemos abarcado todo el centro, porque hay muchísimo que ver en Berlín, pero hemos visto puntos Sí, esenciales. sí, lo esencial. ¿Te ha gustado? Me ha gustado, pero te lo voy a complementar un poquito. Claro. Sí, yo esperaba que tú me ayudases a Sí. completar mi recorrido. Pasa que vamos a dar unas cuantas vueltecillas. Vale, bueno, no pasa nada. Pues mira, si coges el metro, nos vamos directos a otra de las plazas importantes y más concurridas de la ciudad. ¿Qué Alexander... Ya sabía yo. Platz. Alexanderplatz. Sí. Que ahí está el famoso reloj mundial Urania. Es muy famosa esta imagen de Berlín. Sí, a mí me gusta mucho. Es que está siempre llena de Muy gente, animada. actos, eventos... Bueno, la Plaza Alex, como la llaman los berlineses, quería ser como el Manhattan berlinés. Por eso están ahí los dos edificios más altos de la... que son el Hotel Park Inn, Es ¿vale? verdad. O sea, es el edificio Park Inn, que es Sí, un hotel, y la torre de comunicaciones La Telespargel. torre, otro gran icono de Berlín. Como decía, lo más interesante es el reloj, que se construyó en 1969 como parte de la reurbanización de la plaza en la época socialista de la antigua República Democrática Alemana. ¿Vale? Esto es importante,
¿Por qué? Porque el mecanismo sigue intacto desde aquella época. El reloj marca las 24 zonas horarias del mundo. Sí, es verdad. Solo hay una imprecisión.